los parámetros de la fotografía para capturar la fotografía, podríamos jugar un poco con los efectos y los fenómenos visuales dentro de estas capturas. Así que bueno, empezaríamos por esa parte, que el modo manual no es para capturar la realidad. Para capturar la realidad podría ser el modo automático, ¿verdad? Porque simplemente con modo automático ya podremos capturar una fotografía con una buena exposición. El modo manual es para generar efectos visuales, narrativas visuales a partir del manejo de los parámetros, donde ya empezaríamos a hablar de los efectos de barridos y congelados para este tipo de narrativas visuales. El triángulo de exposición, vamos a relacionarlo ahora sí, con tres partes importantes de la cámara fotográfica. O bueno, hablemos un poco también de historia de fotografía. Hablemos de cuando la cámara fotográfica no era digital. Hablemos de cuando no teníamos la oportunidad de capturar la imagen y verla inmediatamente. ¿A dónde iba esa imagen? ¿Alguien recuerda a dónde iba esta imagen? Puede escribir en el chat. ¿Alguien se acuerda a dónde iba esta imagen que capturábamos? En los rollos. Perfecto. A rollos fotográficos. Estos rollos fotográficos tenían algunas características. No sé si alguno de ustedes la recuerde. Ellos venían con un ISO, ¿verdad? Un ISO 100 o un ISO 400. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien tiene esa retentiva todavía de que los rollos fotográficos venían con dos números de ISO? Pues sí, estos venían con dos cifras, ISO 100 e ISO 400. Y entonces, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué significaba que manejaban ISO 100 e ISO 400? Vamos a, ahora sí, hacer la analogía con las herramientas que tenemos hoy en día. El ISO 100 y el ISO 400, hoy en día ya la fotografía no se captura, no va al rollo fotográfico. ¿A dónde iría? ¿Dónde van nuestras fotografías digitales? ¿A dónde pasa nuestra imagen si ya no va al rollo? Va a un sensor. Ese sensor digital es el que nos permite la captura de esa imagen. Ese sensor tiene sensibilidad a la luz, ¿ok? Que es lo mismo que tenía el rollo fotográfico. Era sensible a la luz, ¿ok? Por eso si le entraba si uno sacaba el rollo a la luz del sol, pues era tan sensible a la luz del sol que se velaba, se quemaba y quedaba toda la fotografía blanca o en el negativo negro. Entonces, la sensibilidad de la luz es el ISO, ¿ok? La sensibilidad de la luz es el ISO. Y el ISO va de relacionado entonces con esa sensibilidad de la luz tanto en la película, en el rollo, como en el sensor, ¿ok? Y a menor cifra de ISO, mejor calidad de imagen, ¿ok? A menor cifra de ISO, mejor calidad de imagen. Pero ¿qué pasa? A menor cifra de ISO, también entra poca cantidad de luz. Así que cuando hay un mediodía, que hay mucha luz, 10 de la mañana, 11 de la mañana, sin nubes, pues iría muy bien un ISO bajo, un ISO 100, teniendo en cuenta los rollos fotográficos, ¿no? Los rollos de ISO 100, ISO 400. ISO 100 para cuando hay mucha luz. Y para la noche sería un ISO 400, ¿ok? Cuando son rollos fotográficos. Hoy en día, ya el ISO es totalmente un abanico muy grande, pero dependiendo también de la cantidad de ISOs que uno tenga en su cámara fotográfica, la, el costo, digámoslo un poco ya relacionado con el costo de la cámara, el costo de la herramienta empieza a elevar un poco. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucede con el costo? Es obvio, porque la calidad de imagen empieza a mejorar cuando hay más cantidad de ISOs en nuestro dispositivo.
A menor cifra de ISO, mejor calidad de imagen, pero poca cantidad de luz. Entra menos luz. Es decir, que necesitaríamos tener un sol muy intenso, ¿ok? Eso con el ISO y el sensor. El ISO, el sensor, luz y calidad de imagen, ¿ok? Vamos a compartir unas imágenes aquí, de hecho, que tengo por acá. Y voy a compartir toda la pantalla. Y voy a compartir por acá. Tengo un trabajo, de hecho, hecho en trabajo nocturno. Creo que está acá, por aquí. Vamos a verlo por acá. Arte teatro. Muy bien. ¿Por qué voy a abrir esta sesión? Porque esta sesión es en la noche. Y en la noche es donde más se sacrifica el ISO. ¿Por qué? Porque hay poca luz. Entonces tendríamos que tener unos ISOs muy altos para que entre más luz, pero lastimosamente se empieza a sacrificar la calidad de imagen. ¿Cómo empezaríamos a distinguir que el ISO está muy alto? Voy a ver por aquí una imagen que podamos distinguir que el ISO está demasiado alto. Perfecto. No sé si ustedes logren apreciar dentro de la piel, miren, su piel, su aspecto de grano es lo que nosotros diríamos que tiene mucho ruido, ¿ok? Entonces, en este caso, esta fotografía está exageradamente ruidosa, por lo que es una fotografía nocturna. No hay que tenerle miedo al ruido, ¿sí? El ruido es parte también de la narrativa visual. De hecho, para poder emular un poco el aspecto del rollo fotográfico antiguo, algunas fotografías, filtros fotográficos vienen con ruido para que uno pueda aplicar un poco de ese grano, este grano que queda aquí. Ese grano que emula o imita la película, el rollo o la cinta o el acetato donde uno hacía la película anteriormente, no en digital. Entonces vemos que en las partes oscuras sí se ve un puntito, como un grano, como una especie de ruido. Vamos a ver acá en estas imágenes de apoyo. Perfecto. Creo que aquí podemos ver claramente lo que es un ruido. Me parece que estas exposiciones de sensibilidad al ruido es una buena imagen. El ruido es esta cantidad de grano que queda, de grano en la película o en la fotografía. Y observemos que este grano de estas fotografías no es un grano pixelado, no son píxeles, no son cuadrados, porque si nosotros comparamos un píxel, bueno, ahí ya porque lo amplíe se empieza a pixelar, pero si nosotros comparamos un píxel con un ruido, el píxel es totalmente cuadrado, mientras que este ruido es un poco como más bien redondo, como aleatorio, como mancha, no es totalmente pixelado, que el pixelado sí es cuadrado, cuadrado, cuadrado. Entonces, el ruido es este. A menor cantidad de ISO, ¿ok? A menor cantidad de ISO, mejor calidad de imagen, es decir, menos ruido, ¿ok? Menos ruido. Vamos a ver si por aquí hay alguna imagen de relaciones convencionales. Perfecto. Aquí hay algo muy interesante para relacionar como la parte de la sensibilidad. Aunque esto no todo el tiempo funciona. O sea, recordemos que los parámetros son para jugar con ellos. Es para conocer. Pero esto es algo como para tener en cuenta lo que decíamos. En luz de sol, en luz de día, con luz muy intensa, un ISO 100, un ISO bajo, los ISOs más bajos, ISO 100, ISO 200. Nuestros celulares, algunos traen ISO hasta 50. Pues está bien, porque hay mucha luz, pero en la noche nos toca elevar los ISOs a los ISOs más altos que podríamos tener nosotros. En este caso, como lo ven en esta infografía, el ISO va desde el 100 hasta el 6400. En algunos casos, vienen con menos o más cantidad de ISOs. Es decir,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, en este ejemplo, en esta infografía, vemos que hay 7 números de ISO. ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400. Se aconseja que no pasemos de ISO 800 o 1600 para impresiones fotográficas para no alcanzar a tener un ruido muy exagerado. Se aconseja para ese tipo de ocasiones en fotografía. Y se tiene en cuenta que los ISOs altos de 3200, 6400 van a ser para astrofotografía, para fotografías nocturnas, y que no hay que tenerle miedo al ruido, obvio, pues vamos a perder un poco de calidad, pero hay un procesado para mejorar ese tipo de ruido. Entonces recordemos que el ruido no deja leer muy bien la imagen, por lo que se vuelve como no pixelado, es como granulado, y al ser granulado, pues no definimos bien una línea. Por ejemplo, aquí la línea del párpado no la alcanzamos a ver muy bien porque hay mucho ruido. Si no tuviéramos ruido, se definiría muy bien la imagen. Así que estas decisiones de si la dejamos con ruido o sin ruido depende de la cantidad de luz que tengamos. Si llegamos en la noche, nuestro celular por lo general pues va a sacrificar la velocidad y no el ISO. Bueno, sacrifica todo. ¿Okay? Yo digo sacrificar porque ya no hay luz, entonces él tiene que esforzar a todos los parámetros para que pueda capturar una imagen con esa escasez de luz. Perfecto. Vamos a ver ya un ISO mejorado. Los ISOs mejorados pues ya van a tener mejores definiciones. ¿Ok? Entonces, un ISO bien controlado, vamos a tener una buena definición de imagen. En este caso, por ejemplo, voy a acercarme a ver esta imagen si tengo la oportunidad. Exacto. Voy a acercarme un poco. Muy bien. No me dejo acercar. Muy bien. Eso. Si nosotros vemos aquí el borde de la prenda, si nosotros vemos el borde, el enfoque está aquí. Esta fotografía tiene el enfoque en esta parte, en esta zona, como entre las perlas y esta parte de aquí del busto. No está en la cara. Si ven los labios, la nariz y las pestañas están desenfocadas. Eso significa que tiene un diafragma abierto. Este es el siguiente parámetro que veremos. Pero si vemos aquí el borde del sostén, de la prenda, de la tirilla, está bien definida. No hay ruido, no hay tanto ruido como en esta otra fotografía que no se alcanzaba a definir esas líneas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que esta fotografía pudo estar capturada en un ISO muy bajo, un ISO 100, un ISO 200. ¿Ok? Entonces, a menor cifra de ISO, vamos a tener mejor definición de imagen. ¿Ok? Mejor definición de imagen. Pero tendremos que tener la condición de que tengamos buena cantidad de luz en ese momento, en esa condición. Porque si tenemos poca luz, tendríamos que capturar con más ISO, mayor ISO. Pero aquí casi no es tan legible. Nosotros ya lo veremos en la práctica, porque en la práctica sí se va a ver notoriamente la diferencia entre algo definido, entre algo claro, totalmente definido, y entre algo con ruido. Tal vez el ruido aquí no lo logren distinguir muy bien, porque estamos a través de una plataforma de internet que tal vez nos baje hasta la calidad, y entonces pues prácticamente hasta las fotografías definidas allá las puedan percibir con ruido. Pero ya en la práctica nos daremos cuenta muy claramente cuál es la fotografía que quedó con ruido y cuál es la fotografía definida. El truco para que la fotografía no nos quede con tanto ruido es que tengamos bien compensada la iluminación, es decir, poder distribuir la luz en todos los lugares que quedan bajas cantidades de luz. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo mío, para ustedes, en el lado derecho mío, pues acá hay poca luz en este corredor. Eso significa que ahí voy a tener yo ruido.
va a haber un poco de grano, de puntito en este lado, en esta zona. Las cámaras antiguas, por tener baja calidad, baja calidad de imagen, pues también tenían bajos ISOs muy altos, sacrificaban mucho ISO y venían con mucho ruido. Entonces nuestros celulares de antes tenían unas imágenes muy ruidosas, con poca definición. Así que la definición viene con el ISO, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto al ISO? Yo sé que esto lo vamos a rectificar y reafirmar en la práctica, recuerden. Pero ¿quedó claro la parte del ISO? Que es la sensibilidad de la luz, ya menor cifra de ISO, mejor definición, pero tenemos que tener un lugar con mucha luz. Y cuando tenemos poca luz, cuando estamos en la noche, vamos a tener que aumentar el ISO a unas cifras más altas, que va a entrar mayor luz, pero lastimosamente vamos a sacrificar la calidad de imagen, ¿ok? Va a quedar no tan definida, con mucho ruido. ¿Queda clara esa parte del ISO? Manita arriba si quedó clara. ¿Alguna pregunta? Ya internamente me la van exponiendo o lo vamos resolviendo durante también las prácticas, porque eso, si no hay prácticas, no entenderemos de qué estamos hablando en cuanto al ISO. Perfecto. Ahora sí, vamos al siguiente parámetro. El siguiente parámetro es el diafragma. Y el diafragma es la apertura, relacionémoslo, hagamos una analogía con nuestro ojo humano. Nuestro ojo humano tiene una sensibilidad a la luz, ¿verdad? Y es en especial una parte de nuestro ojo, el cual es sensible a la luz y que empieza a dilatarse, a expandirse y a contraerse. ¿Cuál parte de nuestro ojo sería esa parte que se expande, se contrae y deja entrar menos o más luz? ¿Cuál sería? ¿Alguien recuerda de nuestro ojo cuál es? Hay un mensaje por acá. La La pupila, pupila. profe. Perfecto. Es la pupila. La pupila es la que genera que entre menos o más luz a nuestro ojo. Y es eso lo que vamos a relacionar con el diafragma. La pupila es el diafragma. Es decir, que cuando hay mucha luz, vamos a cerrar un poquito el diafragma para que no entre tanta luz. Y cuando hay poca luz, pues vamos a tener que abrir todo el diafragma porque no está entrando luz y no vemos nada. Entonces vamos a abrir y cerrar la pupila o el diafragma, en este caso, cada vez que tengamos que entender que la luz está muy alta o muy baja. Si hay mucha luz, podemos tener el chance de cerrar un poco el ISO, perdón, cerrar un poco el diafragma. Y si hay poca luz, vamos a tener que abrir el diafragma. Y aquí hay una parte importante, porque los diafragmas son en cifras diferentes, es decir, es al revés, es a inversa. Es decir, el número menor sería la apertura más grande del diafragma y el número mayor sería la apertura más cerrada del diafragma. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en unas infografías rápidamente. Esto también en las prácticas vamos a entenderlo muchísimo más. Por el momento vamos a relacionarlo con lo que acabé de hablar, nuestra pupila. Es ella la que va a poder eh, hacer esa analogía rápidamente en cuanto al diafragma. Vemos aquí unos diafragmas que se abren y se cierran. Y vemos que el más abierto, que es el que está arriba a mano izquierda de esta gráfica, dice 2. F2. De hecho, dice F/2. F significa diafragma, ¿ok? F igual a diafragma. Lo voy a dejar aquí en el chat. F igual, dos puntos, diafragma. ¿Ok? Entendido esta parte, ¿no? F es igual a diafragma. Y aparte de eso, F, ser diafragma, 1, 2 puntos, es diafragma. ¿Ok? Yo sé que en este momento es un poco confuso,
pero lo voy a explicar un poco mejor trayendo un lente. Bueno. Perfecto. Estoy aquí nuevamente. Me fui a traer acá un lente luminoso. Este es un lente luminoso. ¿Qué significa un lente luminoso? Que tiene un diafragma abierto. ¿Y cómo dijimos entonces que era entre más abierto, una cifra menor, verdad? Entre más apertura del diafragma, cifras menores. Entonces, vamos a ver este lente. Este lente es un lente luminoso. Y vamos a ver aquí unos números. Bueno, en este caso tiene un F. Aquí sí dice F. Miren. No sé si ustedes lo alcancen a leer ahí. Pero aquí dice F 1.4. Si lo alcanzan a ver, F 1.4. En algunos lentes no viene F, sino 1, 2 puntos. Si alguno de ustedes tiene la cámara ahí en la mano, o después en la noche cuando lleguen a su casa del trabajo, pueden ver en sus lentes, cuando destapan el lente, aquí unos números, unas cifras. Entre ellas van a encontrar uno que dice 1, 2 puntos. Ese 1, 2 puntos significa diafragma. Entonces, 1, 2 puntos y el siguiente número sería la cifra. ¿Ok? ¿Alguna duda en esa parte? ¿Alguien tiene dudas en esta parte del diafragma? En cuanto a menor cifra, mayor apertura. Por ejemplo, en este caso, este es un lente bastante luminoso. Miren qué tan abierto es este lente. Miren, súper abierto. Yo creo que ahí alcanzan a verme a mí la cara o el ojito gigante. Eso significa que esto está totalmente abierto. Ahí está en 1.4. ¿Cuál es la cifra más baja o el F más luminoso? Yo creo que es 1.2. 1.2 y de ahí sigue 1.4, de ahí sigue 1.8, de ahí sigue pues cada vez más y más cerrados los Fs, es decir, menos luminosos. En este caso, los lentes más luminosos son los más apreciados por los fotógrafos y más los fotógrafos de retrato. ¿Por qué? Porque precisamente van a poder tomar fotografías con escasez de luz y vamos a tener ISOs no tan altos, es decir, que vamos a tomar fotografías y no sacrificar el ruido, sino que vamos a abrir el F. Vamos a abrir el F, que es el diafragma, ¿ok? F igual diafragma, ¿vale? Esa es la abreviatura de diafragma, F, o 1, 2 puntos, ¿ok? ¿Entendido esa parte? Manita arriba si está entendido lo de la abreviatura F igual diafragma y 1, 2 puntos igual diafragma. Para no olvidarlo, porque recordemos que esto vamos a estar ya cada vez repitiendo constantemente el lenguaje técnico para que nos quedemos ya reforzados. Entonces, cuando yo les diga, abran el F, ustedes ya saben que el F es diafragma, ¿ok? En nuestro celular, nosotros no tenemos la posibilidad de controlar el F, porque no tenemos diafragma en nuestro celular, no hay diafragmas. Hay una apertura ya fija del diafragma. No podemos controlar que se abre y se cierre esa cortinilla. El diafragma son cortinillas que se cierran, como lo vimos en la ilustración acá. Hay unas cortinillas más pegadas, hay unas más separadas. Todo eso, por ejemplo, aquí hay unas cortinillas más dispersas, hay unas más pegaditas, hay unas más cerradas. Todo eso depende de la calidad, tipo y confección de la marca del lente, del objetivo. ¿Ok? Todo esto que estamos hablando va con el objetivo. El objetivo es el que tiene el F. El lente que ustedes tengan es el que tiene el F. El kit básico de fotografía que suele venir en las cámaras básicas vienen con un lente de 18-55 de zoom y un f/3556. Es decir, que cuando está en la panorámica de 18 milímetros, cuando uno puede coger paisaje, está en el f de 3.5, que es un f cerrado. Es un f que digamos que ya está un poco oscuro. Y 5.6 cuando uno hace zoom a 55 milímetros. Es decir, tener esto en cuenta, que cuando uno hace zoom, el F se cierra. Ojo, cuando uno hace zoom, el F se cierra. Hablando de estos lentes kit, ¿no? Porque hay otros lentes que si tú haces zoom, el F se puede quedar
automático, es abierto. Y uno tiene la opción de cerrar y abrir manualmente. Pero en este caso estoy hablando de los lentes kit que vienen 1855 y de los generales teleobjetivos que suelen venir conectados el zoom al F. Y entonces cuando uno hace zoom, se cierra el F, se cierra el diafragma. Ahora, si nosotros tenemos un diafragma abierto, ¿qué significa? Que está entrando mucha luz, que va a entrar muchísima luz, es decir, que va a funcionar muy bien para que no sacrifiquemos ISO. Y asimismo, pues, si nosotros tenemos la oportunidad ahí de empezar a cerrar el F y calibrar a nuestro gusto. En cambio, si nosotros compramos ya un lente cerrado de F, pues ya no tendremos la opción de abrirlo hasta, qué sé yo, 1.4, 1.2. Si nosotros tenemos un lente que viene de F 3.5, 5.6, esa es la menor cifra, 3.5. No hay menor cifra, es decir, esa es su mayor apertura de diafragma, es 3.5, que no es muy grande. Este lente que acabé de mostrarles, que es 1.4, es bastante luminoso. Y son un tanto costosos estos lentes cada vez que van haciendo, pues cada vez que va entrando más luz, al igual que el ISO, empiezan a ser más costosas las herramientas, ¿ok? Ahora, este F también se relaciona con otro efecto visual, ¿ok? Que es el de enfoque-desenfoque. Ustedes han mirado el efecto bokeh, el efecto desenfoque, ¿verdad? El que queda desenfocado atrás, el que queda desenfocado adelante y después en el intermedio queda enfocado y atrás queda desenfocado. ¿Verdad que lo han visto en algunas fotografías? ¿Alguien lo ha visto? Manita arriba. Estos aspectos visuales, ¿alguien ha visto ese tipo de fotografía? El que decimos con el efecto bokeh. ¿Ok? Vamos a ver aquí, voy a buscar acá, efecto bokeh. Este efecto bokeh en la fotografía, pues es muy, muy conocido, muy apetecido también dentro de la fotografía de retratos o de fantasía o de bodas, porque son fotografías que tienen como ese impacto visual de destello, de desenfoque en las partes luminosas. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, vemos en estas fotografías, miren, esta fotografía, esta chica, ella está enfocada, pero atrás las luces están desenfocadas. Aquí hay un desenfoque, miren, este está enfocado y lo de atrás está desenfocado. ¿Ok? Aquí hay enfoque y aquí hay desenfoque. ¿Ok? Ahorita que regresemos a la segunda parte, porque esto se va a demorar un poquito más en lo de que es diafragma, porque en el diafragma, aparte de tener el efecto bokeh, que es esto, que quede desenfocado la parte de atrás o algunas partes quedan desenfocadas. Por ejemplo, en esta fotografía, miren que la primera bombilla está desenfocada. La segunda bombilla está enfocada y de ahí para allá todo está desenfocado. Eso lo vamos a hablar ahorita que regresemos. Pero lo importante es que comencemos a relacionar que el diafragma no solo influye a que entre más o menos luz, no, también influye a que se vea este efecto o no se vea este efecto. Así que los que queremos o nos gustan estos efectos se podrán hacer con el F, con el diafragma, ¿ok? Con el parámetro del diafragma. Voy a dejar de compartir, que faltan 5 minutos para complementar aquí. Entonces, ahora que volvamos a la segunda sesión, voy a hablar de esa parte, del efecto bokeh, del desenfoque y enfoque, y lo que se llama el campo de profundidad o profundidad de campo. Y eso lo podemos ampliar o reducir con el F, con el diafragma. Vemos que en este momento, en esta pequeña sesión de 40 minutos, hemos visto dos parámetros. El ISO, que es la sensibilidad de nuestro sensor en cuanto a la luz, y en épocas antiguas el rollo fotográfico era el que tenía la sensibilidad a la luz, y ese es el ISO. Y entonces, a mayor cantidad de luz, pues podemos utilizar ISOs más bajos, que sería lo adecuado. Recuerden no pasar de ISO 800, 1600 para impresiones, para que nuestra fotografía no quede tan ruidoso con tanto grano. Ese es el ISO, el que podemos controlar la cantidad de ruido, de grano,
y ese grano es como el ruido que quedan en las televisoras, en los televisores antiguos, cuando uno no veía ningún canal y salía todo ese ruido. Así mismo, es un granito, un hormigueo. No es pixelado. Recuerden, pixelado es una cosa y el ruido es otra. Entonces, para menor ruido, menor cantidad de ISO, pero tenemos que tener buena cantidad de luz. El F es el diafragma, que también es el 1, 2 puntos, y el F es la pupila, que se abre y se cierra. Donde hay poca luz, tenemos que abrir el F. Cuando hay mucha luz, podemos cerrar el F. Tenemos esa oportunidad. Estos dos parámetros, como se dan cuenta, tienen el manejo y dominio también de la luz. Es decir, si yo cierro el diafragma, entra poca luz. Si yo mermo el ISO, pues entra menos luz. Queda más definida, pero un poco más oscura tal vez. Si yo levanto el ISO a 3500, pues va a quedar más luminosa, pero más ruido. Es decir, todos los parámetros, tanto ISO como F, que es el diafragma, también ajustan la exposición de luz. No solo lo que es el ruido con relación al ISO y con relación al F, que es el diafragma, el enfoque y desenfoque. No solo manejan eso, sino también la cantidad de luz que entra a nuestro sensor. Y entonces ahí esos dos parámetros que hemos visto en esta primera sesión, podemos bajarle el ISO a 100 y abrir el diafragma para que entre más luz y se compense, o subir el ISO a 3500 y cerrar el F para que no entre tanta luz. Es decir, ya podemos como relacionar y correlacionar que si yo le subo a uno, le puedo bajar al otro para que no se exagere de luz. Cuando empezamos a ver muy sobreexpuesta, es decir, muy luminosa, muy blanca, muy quemada, como decíamos vulgarmente los fotógrafos, se quemó esa fotografía, se veló, es cuando está muy blanco, pues es porque tal vez estuvo o muy abierto el F o el ISO muy elevado y claro, pues se sobreexpuso y nos falta un último parámetro que lo veremos ahora que regresemos y ya con eso hacemos el triángulo de exposición y podremos ya entender que si movemos un parámetro tenemos que ajustar el otro y que si ajustamos el otro tendremos que compensarlo con el otro. Y esos tres parámetros no son para capturar la realidad, ¿ok? Son para alterar la realidad, para hacer que capture lo que nuestro ojo humano no ve. Ya cuando volvamos, vamos a entender a qué me refiero. Pero por el momento, quiero que se vayan con eso en la cabeza, que estos parámetros no son para capturar la realidad, sino por lo contrario, es para mostrar una realidad más allá de esta y que a través de esos ajustes, de esos parámetros, podremos compartirla, podremos explorarla, podremos captarla, captar lo que nosotros como el ojo humano no puede captar. El ojo humano no puede captar ¿qué? Congelar una imagen, que es lo primero que no puede hacer un ojo humano. El ojo humano está todo el tiempo viendo la línea de tiempo en constante continuidad. Estamos viendo las imágenes están entrando y no hay una imagen que se quede quieta. Lo que decimos no mata el tiempo, la fotografía mata el tiempo, captura una imagen y captura un tiempo y lo deja ahí congelado eternamente. Eso nuestro ojo humano no puede hacerlo, lo hace nuestra memoria. Yo almaceno la memoria de que vi a alguien y trato de hecho de recordar cómo era su rostro y todo ello. Pero en cuanto a la fotografía, no solo captura una imagen, captura un tiempo, un instante, un momento. Y es ahí donde entra el último parámetro. Y es ahí donde empezamos